Muy buenos días tengamos. Estoy grabando el segundo video de la creación de la vida. Estoy hablando del diluvio universal. Primero hablé de los antecedentes, que son la creación en general, la creación de los astros, la creación de los planetas, y ahora estoy en el milagro de la creación de la vida. En este segundo video y conclusivo de la creación de la vida, explico por qué fue la creación. No hay evolución. La evolución es del espíritu, no de la materia. La materia necesita información, la energía necesita información para poder transformarse, para poder evolucionar. Y la información solamente la da la inteligencia. Hemos sido creados, la vida ha sido creada. Vean los resultados. Abramos los ojos y dejémonos de engañar. Muchas gracias por su atención. Seguimos adelante. Elementos químicos de la vida. La evolución química de la vida es ridículamente improbable. ¿Qué podría mejorar las probabilidades? Uno debe comenzar con una Tierra que tiene altas concentraciones de los elementos clave que componen la vida, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Sin embargo, cuanto más de cerca se examinan estos elementos, más improbable es la evolución. Empecemos con el carbono. Las rocas que supuestamente precedieron a la vida tienen muy poco carbono. Uno debe imaginar una atmósfera tóxica y rica en carbono para suministrar el carbono necesario si la vida evolucionaria. A modo de comparación, la atmósfera actual contiene solo una parte entre 80.000 de carbono que ha estado en la superficie de la Tierra desde que se formaron los primeros fósiles. Siguiendo con el oxígeno, ninguna teoría evolutiva ha sido capaz de explicar por qué la atmósfera de la Tierra tiene tanto oxígeno. Demasiadas sustancias en la Tierra en evolución se habrían oxidado durante miles de millones de años. Si el mundo primitivo tuviera oxígeno en su atmósfera, los compuestos, como los aminoácidos, que son absolutamente necesarios para la vida, habrían sido destruidos por oxidación. Acerca del nitrógeno, las arcillas y varias rocas absorben nitrógeno. Si hubieran pasado millones de años antes de que la vida evolucionara, los sedimentos que precedieron a la vida deberían llenarse de nitrógeno. Las búsquedas nunca han encontrado tales sedimentos. La química básica no apoya la evolución de la vida. Analicemos las proteínas. La materia viva está compuesta en gran parte de proteínas, que son largas cadenas de aminoácidos. Desde 1930 se sabe que los aminoácidos no pueden unirse entre sí si hay oxígeno presente. Es decir, las proteínas no podrían haber evolucionado a partir de reacciones químicas fortuitas si la atmósfera contenía oxígeno. Para formar proteínas, los aminoácidos también deben estar altamente concentrados en un líquido extremadamente puro. Sin embargo, los primeros océanos o estanques habrían estado lejos de ser puros y habrían diluido los aminoácidos, por lo que las colisiones requeridas entre aminoácidos rara vez ocurrirían. Además, los aminoácidos no se unen naturalmente para formar proteínas. En cambio, las proteínas tienden a descomponerse en aminoácidos. Además, las fuentes de energía propuestas para formar proteínas destruyen los productos proteicos miles de veces más rápido de lo que podrían haberse formado. Los muchos intentos de mostrar cómo podría haber surgido la vida en la Tierra han mostrado, en cambio, la futilidad de ese esfuerzo, la inmensa complejidad de incluso la vida más simple y la necesidad de una vasta inteligencia para preceder a la vida. Sí, a pesar de las probabilidades prácticamente imposibles, las proteínas surgieron por procesos casuales. No hay la más remota razón para creer que alguna vez podrían formar una célula viva reproducida, autorreparable, metabolizadora y revestida de membrana. La primera célula. No hay pruebas de que existan estados estables entre la supuesta formación de proteínas y la formación de las primeras células vivas. Ningún científico ha demostrado nunca que este fantástico salto en la complejidad podría haber sucedido, incluso si todo el universo se hubiera llenado de proteínas. Las células vivas contienen miles de sustancias químicas diferentes, algunas ácidas, otras básicas. Muchos productos químicos reaccionarían con otros a menos que ya existiera un intrincado sistema de barreras químicas y amortiguadores. Si los seres vivos evolucionaron, estas barreras y amortiguadores también deben haber evolucionado,
pero en el momento justo para prevenir reacciones químicas dañinas. ¿Cómo pudieron haber sucedido eventos tan precisos, aparentemente coordinados y virtualmente milagrosos para cada uno de las millones de especies? Todos los organismos vivos son mantenidos por miles de vías químicas, cada una de las cuales implica una larga serie de reacciones químicas complejas. Por ejemplo, la coagulación de la sangre, que implica 20-30 pasos, es absolutamente vital para curar una herida. Sin embargo, la coagulación podría ser fatal si ocurriera dentro del cuerpo. Omitir uno de los muchos pasos, insertar un paso no deseado o alterar el tiempo de un paso, probablemente causaría la muerte. Si algo sale mal, todos los maravillosos pasos que funcionaron perfectamente hasta ese punto habrían sido en vano. Evidentemente, estas vías complejas se crearon como un sistema intrincado y altamente integrado. Hablemos ahora de la información genética. Los procesos naturales no pueden producir información. La información genética en el ADN de cada célula humana es aproximadamente equivalente a una biblioteca de 4.000 libros. Incluso si la materia y la vida surgieran de alguna manera, tal vez solo una bacteria, la probabilidad de que las mutaciones y la selección natural produjeran esta vasta cantidad de información es esencialmente cero. Sería similar a producir 4.000 libros con el siguiente procedimiento. Comience con una frase significativa. Vuelve a escribir la frase, pero agregue letras y cometa algunos errores. Vea si la nueva frase es significativa. D, si es así, sustitúyase la frase original por ella. Y E, volver al paso B. Para producir solo las enzimas de un organismo se requerirían más de 10 a la 40.000 ensayos. Para comenzar a entender cuán grande es 10 a la 40.000, tenga en cuenta que el universo visible contiene menos de 10 al 80 átomos. En los seres humanos, 2.000 genes son indispensables para la viabilidad. Son necesarios para funciones celulares básicas como la división celular, la transcripción, la traducción, la replicación del ADN, el control del ciclo y el metabolismo fundamental. Supongo que después de millones de años, 1999 de estos genes esenciales habían evolucionado, pero uno aún no había evolucionado. ¿Qué hubiera pasado? Extinción. La evolución humana habría tenido que empezar de nuevo. La complejidad de la vida es alucinante. No solo es algo que los procesos aleatorios puedan producir. Obviamente, los 2.000 tenían que llegar a existir simultáneamente, pero eso es creación. Sobre la base de toda la experiencia conocida, científica o de otro tipo, la información proviene solo de la inteligencia. Grandes cantidades de información requieren una vasta inteligencia. Veamos otro aspecto de la dificultad para la evolución, las características adquiridas, las cuales después del nacimiento o de la concepción no se pueden heredar. Las características adquiridas no se pueden heredar. No se adquieren nuevos rasgos genéticos. En cambio, ciertos entornos pueden activar la maquinaria genética ya presente. Sorprendentemente, esa maquinaria genética óptima ya existe para manejar algunas contingencias, no que el tiempo, el medio ambiente o una necesidad pueda producir la maquinaria. La herencia funciona a través de las leyes de Mendel y sus refinamientos modernos explican casi todas las variaciones físicas que ocurren dentro de las especies. Mendel descubrió que los genes simplemente se reorganizan de una generación a otra. Se forman diferentes combinaciones, no diferentes genes. Las diferentes combinaciones producen muchas variaciones dentro de cada tipo de vida, como en la familia de los cánidos. Una consecuencia lógica de las leyes de Mendel es que hay límites para tal variación. Los experimentos de reproducción y las observaciones comunes también confirman estos límites. Variaciones acotadas. Las leyes de Mendel no solo dan una explicación teórica de por qué las variaciones son limitadas, sino que también existe una amplia verificación experimental. Los organismos que supuestamente han evolucionado más deberían tener ciclos de reproducción cortos y mucha descendencia. Vemos lo contrario. En general, los organismos más complejos, como los humanos, tienen menos descendencia y ciclos de reproducción más largos. Una vez más, las variaciones dentro de los organismos parecen estar limitadas. Los organismos que ocupan los ambientes más diversos en mayor número durante los periodos más largos también deberían, según la macroevolución,
tener mayor potencial para desarrollar nuevas características y especies. Los microbios también falsifican esta predicción. Sus números por especie son astronómicos y están dispersos por casi todos los ambientes del mundo. Aún así, el número de especies microbianas es relativamente bajo. Las nuevas características aparentemente no evolucionan. Veamos ahora la famosa selección natural. Como tantos términos en la ciencia, el significado popular de selección natural difiere de lo que realmente significan las palabras seleccionar. Implica algo que la naturaleza no puede hacer. Seleccionar implica pensamiento, toma de decisiones y elección. En cambio, la genética compleja de cada especie permite variaciones dentro de una especie, pero nunca selecciona. En entornos cambiantes, esas variaciones dan a algunos miembros de una especie una oportunidad ligeramente mejor de reproducirse que otros miembros, por lo que sus descendientes tienen una mejor oportunidad de sobrevivir. La maravilla no se trata de alguna capacidad que la naturaleza no tiene, sino del diseñador que diseñó para la adaptabilidad y la supervivencia en entornos cambiantes. Con este entendimiento se utilizará el desafortunado término selección natural. Por lo tanto, el acervo genético de un organismo está disminuyendo constantemente. La selección natural no puede producir nuevos genes, selecciona solo entre las características preexistentes. Como implica la palabra selección, las variaciones se reducen, no aumentan. En realidad, la selección natural impide grandes cambios evolutivos, elimina información, no puede crear información. Las mutaciones son el único medio conocido por el cual se dispone de nuevo material genético para una posible evolución hacia nuevos rasgos. Rara vez, si es que alguna vez, es una mutación beneficiosa para un organismo en su entorno natural. Casi todas las mutaciones observables son dañinas. Algunas no tienen sentidos. Muchas son letales. Ninguna mutación conocida ha producido nunca una forma de vida que tenga mayor complejidad y viabilidad que sus ancestros. El Dr. John Sanford ha demostrado que las mutaciones ocurren a un ritmo tan rápido que la fusión mutacional habría ocurrido casi si los humanos tuvieran solo 100.000 años de antigüedad. En otras palabras, la entropía genética está empujando a la humanidad hacia la extinción. Hablando de moléculas y órganos complejos, vamos a decir que muchas moléculas necesarias para la vida, como el ADN, el ARN y las proteínas, son increíblemente complejas. Tan complejas que las afirmaciones de que han evolucionado son absurdas. Además, esas afirmaciones carecen de apoyo experimental. No hay razón para creer que las mutaciones o cualquier proceso natural puedan producir nuevos órganos, especialmente aquellos tan complejos como el ojo, el oído o el cerebro. Otro elemento clave son los emisores y receptores compatibles. Solo la inteligencia crea códigos, programas e información. Cada uno involucra a emisores y receptores. Los emisores y receptores pueden ser personas, animales, plantas, órganos, células o ciertas moléculas. Los programas de información con código en un mensaje debe ser comprensible y beneficioso tanto para el emisor como para el receptor de antemano. De lo contrario, el esfuerzo invertido en transmitir y recibir mensajes se desperdiciaría. Consideremos el número astronómico de enlaces que existen entre los posibles emisores y receptores, desde el nivel celular hasta los organismos completos, desde los plátanos hasta las bacterias y los bebés, desde que comenzó la vida. Todos deben tener entendimientos compatibles, códigos y programas de información y equipos, materia y energía. Diseñar compatibilidades de esa magnitud requiere una o más superinteligencias que entiendan completamente cómo se comporta la materia y la energía a lo largo del tiempo. En otras palabras, la superinteligencia debe haber hecho o al menos dominado las leyes de la química y la física donde quiera que se encuentren emisores y receptores. La forma más simple y parsimoniosa de integrar toda la vida es que solo haya una superinteligencia. Además, el equipo de envío y recepción, incluidas sus fuentes de energía, deben estar en su lugar funcional antes de que comience la comunicación.
pero el equipo preexistente no proporciona ningún beneficio hasta que comienzan a llegar mensajes útiles. Por lo tanto, la previsión inteligente, o sea, la planificación, es obligatoria, algo que la naturaleza no puede hacer. He explicado detenidamente por qué la evolución no es posible. Hay muchos factores que esto no la hacen posible. Solamente un diseño inteligente podría haber creado la vida. Una acción del espíritu sobre la materia que da información y genera la vida. Y crea la vida. En el siguiente video veremos el milagro de la vida animal. La creación de la vida animal. ¿En qué se diferencia la vida animal de los otros reinos? En que tiene cerebro. Y entonces las propiedades del cerebro son extraordinarias, además de muchas otras características. Vamos a ver la complejidad del mundo animal en el siguiente video. Muchas gracias.